Bienvenidos a este especial sobre la evolución de las relaciones entre Palestina e Israel en los últimos 25 años. Soy Gabriel Colchen y hoy estamos con Daci Lanza. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Les comentamos que juntas vamos a estar analizando por qué se consolidaron los extremos en Israel y en Gaza, aunque de formas distintas, y cómo avanzó la colonización israelí en Cisjordania, haciendo inviable en el terreno la existencia de un Estado palestino. Y empezamos recordando los eventos importantes que marcaron los últimos 25 años. En el año 2000, en la cumbre de Camp David II, entre el líder palestino Yasser Arafat y el primer ministro israelí Ehud Barak, mediada por Bill Clinton, las partes no logran llegar a un acuerdo. Posteriormente, el mismo año, empieza la segunda intifada. Los palestinos denuncian la degradación de sus condiciones de vida y la ocupación. Estos años son marcados por atentados en suelo israelí y violentas operaciones militares contra palestinos. En el 2006 se produce la victoria de Hamás en las elecciones legislativas. Esto significará el ascenso del sector islamista en el enclave y además un signo de la fractura en el liderazgo palestino. Un año después, Hamás controlará Gaza y la autoridad palestina quedará al frente de Cisjordania. Al año siguiente, en 2007, Mahmoud Abbas, de la Autoridad Nacional Palestina, y el primer ministro israelí, Ehud Olmert, con la mediación de George Bush hijo, intentarán retomar en la conferencia de Anápolis la llamada hoja de ruta para la paz, pero esta nuevamente quedará trunca. Con Hamás dirigiendo en Gaza, las escaladas entre ambas partes se multiplican. En 2008, el ejército israelí lleva a cabo una ofensiva terrestre y aérea contra Hamás para, según Israel, hacer cesar los ataques con cohetes desde el enclave. La ONU acusa a Israel de crímenes de guerra. En 2012, otra ofensiva israelí tiene lugar en Gaza y en 2014, un nuevo conflicto entre Hamás e Israel deja decenas de muertos israelíes y más de 2.000 muertos palestinos. En 2020, una vez que ya había llegado Donald Trump a la Casa Blanca, los palestinos ya no estarían en la mesa de negociación. En ese año, Trump lo que hace es presentar junto a Netanyahu su llamado Acuerdo del Siglo, una propuesta de paz inconsulta con la parte palestina. En 2022, Netanyahu vuelve a ser el primer ministro de Israel, ahora con una coalición apoyada también por líderes colonos extremistas. Y pues el 7 de octubre de 2023, el grupo Hamás lleva a cabo su ataque más mortífero contra Israel, dejando más de 1.200 muertos y tomando cientos de rehenes. Israel lanza en respuesta a una operación militar sobre Gaza que deja a más de 70.000 muertos y que cada vez más expertos califican de genocidio. Y es ante la incapacidad de frenar los planes de Israel que en septiembre de 2025, este año, en paralelo a lo que fue la Asamblea General de Naciones Unidas, más de una decena de naciones reconocen a Palestina como un Estado, entre ellos Francia y Reino Unido. Algo histórico, aunque considerado meramente simbólico y sin ningún impacto sobre el terreno. Para ampliar el tema nos acompaña Farid Kahat, analista internacional especialista de Medio Oriente. Hola Farid, primero te pregunto, ¿fue Camp David II la última vez en la que las partes estuvieron más cerca de una solución de los dos estados? No, hubo otros intentos, por ejemplo el de Ehud Olmert en 2006. La pregunta es si en todos estos casos lo que Israel buscaba realmente eran dos estados. Cuando uno ve los detalles, no solo no se discutía del conjunto de los territorios ocupados, que según el derecho internacional son Gaza, Jerusalén Oriental y Cisjordania, no solo no se discutía Jerusalén Oriental, que Israel anexó a inicios de la década del 80, sino que además Israel buscaba, por un lado, mantener control de una proporción del territorio de Cisjordania, sea para anexar los asentamientos, sea para tener una presencia de seguridad, en total alrededor de un 20%, y una presencia de seguridad que sería por tiempo indefinido. El propio Rabin, que fue quien realizó las negociaciones iniciales como primer ministro de Israel, decía explícitamente que él creía que los palestinos iban a tener una entidad, así la llamaba,
que iba a ser menos que un Estado. Entonces, parte del problema de fondo, concluiría con esto, es que nunca quedó claro que Israel aceptara un Estado palestino viviendo al lado de Israel con soberanía. Farid, más de la mitad de la población israelí vota mayoritariamente desde hace al menos 2 décadas por partidos que declaran abiertamente que su propósito es colonizar tierras palestinas. ¿Cómo explicas esta radicalización política? Bueno, hay una paradoja que rara vez se menciona y es el hecho de que Hamás y la derecha israelí se han retroalimentado mutuamente. Hay, digamos, testimonios de militares israelíes sobre cómo los grupos islamistas antecesores de Hamás recibieron apoyo de Israel en Gaza y el actual ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, dice en una declaración que eso tenía como propósito quitar respaldo a los sectores progresistas y seculares de la OLP, que sí podían ser un interlocutor legítimo en la comunidad internacional, a diferencia de un eventual gobierno palestino dirigido por Hamás. Entonces, por un lado, Israel contribuyó a fortalecer grupos islamistas que se convertirían luego en Hamás. Por otro lado, cuando Netanyahu iba a perder por primera vez una elección general en 1996 a manos de Shimon Peres, del Partido Laborista, según las encuestas, Peres iba adelante, los atentados de Hamás contra civiles israelíes revirtieron la tendencia en favor de Netanyahu, y Netanyahu llega al gobierno por primera vez apoyado por el terrorismo de Hamás. En ese sentido, la paradoja es que Hamás contribuyó a la radicalización de sectores de la sociedad israelí, pero también habría que añadir que fue el laborismo, presuntamente secular y de izquierda, el que llevó a cabo la limpieza étnica contra los palestinos en 1948 y el que capturó y empezó a colonizar los territorios ocupados de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. En ese sentido, el nacionalismo étnico que está a la base del sionismo siempre apuntó en la dirección de colonizar esos territorios. Eso simplemente se hizo explícito de manera inequívoca con los sucesivos gobiernos dirigidos por el Likud de primero Menachem Begin, luego Yitzhak Shamir y finalmente Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro que más tiempo ha gobernado Israel. Farid, ¿consideras que la victoria de Hamás en las legislativas de 2006 fue un punto de inflexión? Digamos, ese es un punto de inflexión porque Hamás obviamente tiene posiciones más intransigentes, a diferencia de la OLP que reconoce Israel desde 1988. Pero habría que decir que Hamás gana sin mayoría absoluta la elección de 2006, no porque la gente apoyara su agenda, sino en repudio a, digamos, las falencias de la OLP en el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, y en particular el grupo de Yasser Arafat al-Fatah. Recordemos que la primera elección para la Autoridad Nacional Palestina en 1996, si mal no recuerdo, Arafat la gana con un 89% del voto, con observación internacional y una alta participación. Es solo cuando la Autoridad Nacional Palestina es incapaz de detener la confiscación de tierras para la creación de nuevos asentamientos ilegales por parte de Israel y gobierna de manera ineficaz, corrupta y autoritaria, cuando una proporción significativa de los palestinos vota por Hamás, pero eso es una década después de la creación de la Autoridad Nacional Palestina. Muchas gracias, Farid, por tu análisis. De nada, hasta luego. Pasamos ahora a Cisjordania ocupada, donde expertos de la ONU denuncian un régimen de apartheid contra los palestinos que va de la mano con el avance de la colonización israelí en Cisjordania. En el siguiente mapa vemos cómo los puntos rosados se multiplican a lo largo de los años. Representan las colonias israelíes, consideradas ilegales según el derecho internacional, pero que cuentan con el reconocimiento del Estado de Israel. Mientras que los puntos rojos son los llamados puestos de avanzada, es decir, los asentamientos que se instalaron de forma más precaria desde 1990 y que no cuentan con reconocimiento oficial.
Anteriormente hablamos con Max Rodenbeck, director de proyecto de Israel y Palestina de la organización Crisis Group, quien nos presentó los dos tipos de asentamientos. Es importante distinguir entre dos tipos muy diferentes de asentamientos. La mayoría de los 500.000 o 600.000 colonos israelíes que viven en Cisjordania, la mayoría de ellos, la gran mayoría, viven en lo que son casi como residencias suburbanas. Son como ciudades dormitorio para personas que se desplazan diariamente a trabajar a Israel. Muchas de ellas están alrededor de los suburbios de Jerusalén, incluso los suburbios de Tel Aviv. En realidad, hacen parte de Cisjordania. Luego hay otra categoría de asentamientos que es mucho más ideológica. Comenzaron como algo ilegal, como una especie de acto llevado a cabo por colonos muy ideologizados, y después de muchos años el gobierno israelí los legaliza. Se ve a empresas israelíes instalando conexiones telefónicas, conexiones de agua, conexiones eléctricas, carreteras, muchas de ellas financiadas por el gobierno israelí. En el siguiente gráfico vamos a ver ya la evolución de la población en las colonias y en los puestos de avanzada, pasando de más de 198.000 personas en el año 2000 a más de 500.000 en el 2023. Y vemos ahora en el próximo gráfico que entre el 2024 y 2025 se registró el establecimiento de más de 140 nuevos puestos de avanzada que en su mayoría están en proceso de ser reconocidos por Israel. Max Rodenbeck nos explicó también cómo la colonización siempre ha sido una política de Estado en Israel, pero que se ha multiplicado bajo el actual gobierno. Esto se ha acelerado de manera muy radical bajo el gobierno actual, porque el ministro de Finanzas del gobierno actual, que además tiene un cargo separado como alto funcionario en el Ministerio de Defensa, lo que lo convierte en el responsable de Cisjordania. Así que es en la práctica una especie de gobernador de Cisjordania y ministro de Finanzas. Él mismo es colono, y esto es algo bastante inédito. Es la primera vez en la historia de Israel que alguien tan prominente, miembro del movimiento de colonos, está realmente a cargo del dinero y de la gestión de la tierra. Finalmente, le preguntamos por qué la colonización es un obstáculo para la posibilidad de la existencia de un Estado palestino en el terreno. Es un gran obstáculo porque es difícil retirar parte de la infraestructura sólida. Hay mucho cemento, mucho hormigón. Y los israelíes saben que es una especie de calle de un solo sentido, y por eso el movimiento de colonos está tratando de avanzar al máximo ritmo posible en este momento, porque saben que hay mucha presión en el mundo para detener los asentamientos. Hay elecciones este año y el próximo gobierno israelí puede no ser tan favorable a todo el proyecto de los asentamientos como lo es el actual. Llegamos así al final de este especial de France 24. Gracias, Dacil. Gracias, Gabriel. Y ustedes sigan con nosotros.